no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Si mis hermanos que están adelante se pueden ir a sus asientos. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es William Obregón Arboleda y soy de Buenaventura, Pacífico. Somos del Pacífico, por Buenaventura es la capital del Pacífico. Y aquí estamos una vez más con ustedes. Venimos a traerles estas buenas nuevas, hablándoles del reino de Dios, de lo que todo esto se trata. La Biblia, que es la constitución de un país soberano, del reino de Dios, porque necesitamos entender la Biblia. La Biblia es la constitución de un país. Estoy haciendo unas averiguaciones y hoy en día existe en el mundo, hay 194 países, y cada país tiene su constitución, cada país es soberano. Lo mismo es el reino de Dios. El reino de Dios es un país que se trata del rey, el reino que es su país y su gobierno, y esto es, por eso la Biblia es la constitución para los ciudadanos de este país. Por eso dice que ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Por eso es la constitución lo que venimos a compartir aquí, lo que esto se trata. Y la palabra reino, que es la palabra más grande que hay en esta constitución, porque todo se trata de un país. Necesitamos entender para qué el rey Cristo, que vino de su país, de un país soberano, aquí a la tierra, y cuál fue el propósito por él venir aquí a la tierra. Y lo tuvimos compartiendo, vimos ahí en Lucas capítulo 4, versículo 43, ¿para qué vino el rey de su país? ¿Para qué vino aquí a la tierra? A traernos estas buenas nuevas, lo que se llama las buenas nuevas del reino de Dios, y eso es lo que venimos aquí a compartir con ustedes. También estuve viendo que en estos 194 países, también estuve viendo que hay 7,000 lenguas o idiomas que se hablan en estos países. Hay 7,000 lenguas. Por eso también estuvimos viendo aquí en Juan, capítulo 8, versículo 43, porque estamos hablando de lengua. Cuando tú vas a un país, a otro país, cada país tiene su idioma, tiene su lenguaje o su dialecto. Por eso, cuando el rey vino aquí a la tierra, él hablaba su propio lenguaje, como lo dice ahí en Juan, capítulo 6, versículo 63, dice: las palabras que yo les hablo a ustedes son espíritu y son vida, las palabras. Por eso también habla en Mateos, capítulo 13, versículo 19, cuando alguno escucha, oye la palabra del reino. Cuando alguno oye la palabra del reino, es un idioma, es un lenguaje. Por eso cada país, existen 7,000 lenguas hoy en día, y cuando tú vas de tu país a otro país, cada país tiene su lengua. Por eso en un país, lo más importante de un país es su idioma o su lenguaje. Por eso muchos no entendían al rey cuando él vino aquí a la tierra, porque no entendían su lenguaje. Como lo dice aquí en Juan, capítulo 8, versículo 43, dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Mi idioma o mi lengua. Gloria a Dios. Porque no pueden escuchar mi palabra. Lo único que entendieron al rey cuando vino de su país, de su reino, aquí a la tierra, fue el centurión y Pilato, porque todo el lenguaje
o el idioma o la palabra que habló Cristo fue de su reino, de su país. Vino de un país soberano aquí a la tierra y con él su gobierno, porque él es un gobernante. Y por eso muchos no lo entendieron. Y eso es hoy día, no lo entendemos. Por eso es que hemos caído en todas estas religiones que existen hoy en día y no lo hemos entendido, que el rey vino hace 2000 años de su país aquí a la tierra y con él su gobierno. Y aquí lo habla lo vimos en Lucas capítulo 4, versículo 43. Nos dice, pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos, a todo pueblo, lengua y nación, las buenas nuevas del reino de Dios. Las buenas nuevas. Esta es buena noticia, mis queridos hermanos y hermanas. La buena noticia es que hace más de 2000 años el rey personalmente vino de su país, de su reino, del reino de los cielos, vino de su país el rey aquí a la tierra a traernos estas buenas noticias. Y esta buena noticia es del reino de Dios. Y nos dice, porque para esto fui enviado, a traernos estas buenas noticias. No solo a traer las buenas noticias, sino a restablecer el reino de Dios al hombre. Porque eso fue lo que el hombre perdió desde el principio. Es muy importante, por eso la Constitución es muy importante que nosotros entendamos la Constitución, de qué se trata. Del rey, el reino y los hijos de la realeza. Los hijos del reino, los hijos del rey, porque también vemos que Dios es un padre de familia, como lo habla ahí en Mateo capítulo 20, versículo 1, que el reino de Dios es un padre de familia. Por esto es un negocio de familia para sus hijos. Esta Constitución es para los ciudadanos de esta nación soberana que es el reino de los cielos. También estuvimos viendo ahí que es importante, porque todo tenemos que volver al principio, porque nos hemos desviado de la mente, de qué se trata todo esto. Gloria a Dios. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos aquí en la tierra? Por eso Dios, creador de los cielos y de la tierra, tiene un propósito. Y aquí lo vimos en Génesis capítulo 1, versículo 1, que Dios creó los cielos y la tierra. Y eso fue con un propósito. Y vemos aquí en Génesis capítulo 1, 26, el propósito de Dios, la intención por lo cual Dios creó los cielos y la tierra. Y por cual nosotros nos hemos puesto aquí. Gloria a Dios. Como vemos aquí en Génesis capítulo 1, 26, aquí se traza el plan y el propósito de Dios por lo cual nosotros fuimos creados. Es importante. Gloria a Dios. Veamos versículo 26. Aquí se ve por lo cual nosotros fuimos creados. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando de su naturaleza. Nosotros fuimos hechos a la naturaleza de Dios, que Dios es espíritu, nosotros también somos espíritu, a su imagen y semejanza, que funcionáramos como Dios, porque Dios es espíritu, conforme a nuestra imagen. Y este es el propósito, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y estamos aquí en la tierra. Este es el propósito por el cual Dios nos puso aquí en la tierra. Y aquí nos dice, ¿para qué fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Gloria a Dios. Y domine o tenga dominio o reino o gobierne. Nosotros fuimos creados y puestos aquí en la tierra para gobernar los negocios de nuestro Padre, porque Adán y Eva eran hijos de Dios. Por eso se trata. Dios, el reino de Dios es un padre de familia para los hijos. Para que los hijos de Dios gobernaran la tierra, para que tuvieran dominio aquí en la tierra. Para eso fuimos creados, para tener dominio. Esto es un punto importante, un punto clave de lo que todo esto se trata, es que tú y yo tengamos dominio, que gobernemos la tierra. Por eso Cristo habló, en los negocios de mi Padre tengo que yo estar. Todos estos negocios, un negocio de familia, de gobernar
de reinar, de tener dominio. Eso es reino. Y gobierne, y aquí se nos dice sobre qué nosotros tenemos que gobernar. Para que nuestro Padre nos ha puesto aquí en la tierra para gobernar, para tener dominio. Y aquí nos dice sobre qué. Gloria a Dios. Y nos dice que tuviéramos dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, que son los animales, en toda la tierra. En toda la tierra, que tengamos que reino, dominio, en toda la tierra. Aquí está el plan y el propósito de Dios, no ha cambiado, porque la palabra de Dios es inquebrantable, no se puede cambiar. La palabra de Dios es ley, y este es el mandato de Dios para toda la humanidad, de gobernar la tierra, sobre todos los recursos de la tierra. Eso es importante, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y leamos el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, varón y hembra los creó. Y sigue diciendo en el 28, y los bendijo Dios, y los bendijo, nos entregó esta tierra y nos bendijo, nos dio toda esta tierra para que nosotros la gobernáramos, para que nosotros tuviéramos dominio de ella, para que nosotros administráramos todos los recursos que Dios nos ha dado, nos ha entregado esta tierra para que nosotros seamos los gobernantes de ella, los herederos de nuestro Padre, porque herencia del Padre son los hijos, y para eso nosotros estamos aquí, para gobernar esta tierra. Y lo creó varón y hembra, los creó y los bendijo Dios, y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Llenen la tierra y sométanla. Someter todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que nosotros gobernemos todo esto que Dios nos ha dado a nosotros, a sus hijos. Gloria a Dios. Y vuelve a la palabra aquí: y tengan dominio, los dos, varón y hembra, a los dos se les dio el mismo mandato, al hombre y a la mujer, sobre qué nosotros debíamos de gobernar o de tener dominio. Aquí nunca menciona que yo tengo que gobernar a la mujer o dominar a la mujer, o que la mujer trate de dominarme a mí. A los dos se les dio el mismo mandato, a la mujer y al hombre, el mismo mandato. Gloria a Dios. ¿Y fue de qué? De gobernar, de tener dominio. Aquí se traza el plan y el propósito de Dios. Y eso de que todo esto se trata es de gobernar. Gloria a Dios. Y nos vuelve y reitera: en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí en el 21 dijo Dios: es aquí que nos ha dado todo esto, nos dio a nosotros, nos lo entregó, y vio Dios que esto era bueno en gran manera. Y vemos también lo que pasó en el huerto, en el paraíso, que hubo una traición, que Adán y Eva traicionaron su gobierno o se independizaron, como lo llamamos independencia. En vez de depender el hombre de gobernar juntamente con Dios, el hombre se independizó y vino el reino de las tinieblas y esclavizó al hombre. Y ese fue el propósito, la intención de Dios desde el principio, y por eso fue la venida de Cristo. Y por eso vamos a profundizar en este tema, que este es un tema muy importante, porque cuando dice de Dios ahí también en Lucas capítulo 12 versículos 31 y 32, porque le ha placido darnos a nosotros el reino. Pues eso fue lo que el Señor nos entregó acá en el principio, y esto se perdió por un usurpador, que estamos hablando aquí. Satanás vino y usurpó y se apoderó de esto y vino a esclavizar. El hombre se volvió un esclavo del reino de las tinieblas. Por eso dice que habló allá en Colosenses capítulo 1 versículo 13, dice que nos trasladó de nuevo del reino de las tinieblas, y nos trasladó de nuevo al reino de su amado Hijo, a nuestra posición, vino a devolvernos a nuestra posición de mandato, a devolverle al hombre el reino, el gobierno y el dominio de qué, de gobernar aquí en la tierra. Aquí está el plan y el propósito de Dios, y todo esto se trata de esto.
Esto no se trata de ninguna religión, de todas estas religiones que nos hemos inventado a través de las generaciones y no hemos entendido a Cristo de qué se trata. Porque el reino de Dios está aquí en la tierra ahora a través de su representante, que es el gobernador, que vamos a hablar de él, que es el Espíritu Santo que está aquí. El Espíritu Santo es el gobernador que está aquí en la colonia ahora, porque el reino de Dios ya ha sido establecido aquí en la tierra. Ya Cristo estableció el reino y devolvió al hombre lo que el hombre perdió. Vino aquí, se lo arrebató, le aplastó la cabeza al enemigo y le quitó el reino de nuevo y se lo devolvió al hombre para que nosotros seamos los gobernantes y cumplamos con el propósito por lo cual nosotros fuimos puestos aquí en la tierra, y es de gobernar. Y es de gobernar. Por eso el Señor dice que le ha placido darnos a nosotros el reino, el gobierno y el dominio aquí en esta tierra. Por eso también es importante que habla ahí en Mateo capítulo 6 versículo 33, dice que busquemos, nos manda a buscar una sola cosa. Busquemos primeramente, lo primero que nosotros tenemos que buscar, nos dice aquí en la Constitución, es el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que Dios nos ha mandado a buscar a nosotros, y nos habla también de todas estas cosas, de todos los recursos que Dios ya nos había entregado acá en el huerto, en el paraíso. A Adán y Eva le entregó esta tierra para que el hombre fuera el gobernante de ella. Ahora, en vez de nosotros ser los gobernantes, estas cosas materiales vienen a gobernarnos a nosotros, nos están gobernando a nosotros. Por ejemplo, la plata salió del árbol. La plata salió de un árbol. La plata es un papel y es hecha del árbol. Ahora, en vez de nosotros administrar la plata nosotros nos estamos administrando o dominando a nosotros, como se escucha que avaricia, codicia, ambición, corrupción, todas estas cosas que nosotros buscamos, las cosas, el oro y la plata, pero el Señor dice que Él es el dueño de ella y nos manda a nosotros los hijos que busquemos primeramente su reino y su justicia, y todas esas cosas que el hombre busca, se preocupa hoy en día, y nos andamos matando unos a nosotros por la plata, por migajas y escombros. Dice que esas cosas le serán añadidas, que lo más importante para Dios es su reino y su justicia, porque su reino es un reino de justicia. Pero el hombre busca hoy en día las añadiduras. Andamos buscando la añadidura en vez de buscar al dueño del oro y la plata, porque dice que en su reino está todo proveído. Cuando el Señor dice que le ha placido darnos el reino, nos lo ha entregado todo, nos entregó todo. Así que todo lo que venimos a compartir aquí con ustedes es el respeto de este país soberano, el reino de Dios, y que vino a colonizar la tierra, el rey en persona. Solo los reinos colonizan. Vino, estableció el reino de Dios aquí en la tierra del hombre, a devolverle al hombre lo que había perdido. Estuvimos compartiendo eso, que es una herencia que vino a devolvernos, que vino a darnos, gloria a Dios, que nos pertenece, que le ha placido, que nos ha entregado, que hemos recibido, y que este es el mensaje, que estas es las buenas nuevas, estas es las buenas nuevas, porque el reino de Dios lo es todo. Así que miremos unos ejemplos, antes de la venida. El Antiguo Testamento, en la Constitución, hablaba los profetas de la venida del rey, que venía el rey. Toda la ley y los profetas, como dice ahí en Lucas capítulo 16, versículo 16, dice que la ley, que era para los judíos en el Antiguo Testamento, se trata de la ley para el pueblo de Israel, y los profetas, dice que se profetizaron hasta Juan, que fue el último profeta. La ley y los profetas eran hasta Juan. Hasta ahí llegó la ley, esa ley mosaica para el pueblo judío, el pueblo de Israel, que hoy día nos están echando esa ley a nosotros hoy en día, que tenemos que pagar, tenemos que ofrendar y todas estas cosas que nos van al Antiguo Testamento a buscar. Hasta ahí llegó la ley y los profetas, hasta ahí llegó la ley y los profetas que profetizaban la venida del rey que venía aquí a la tierra. Y dice, desde entonces, y llega el rey, el reino de Dios
es anunciado, ha llegado aquí a la tierra y todo el mundo entero se esfuerza por entrar en el reino. Gloria a Dios. Esto es lo que tú necesitas. Tú no necesitas religión porque Adán y Eva no perdieron una religión. Esto no tiene nada que ver con religión. Esta es la constitución de un país soberano para los ciudadanos de este país. Vino a hacernos abrir las puertas, a hacernos ciudadanos, ya nuestra bienvenida a los hijos, a volver a tomar nuestra posición de gobernantes aquí en la tierra, de tener dominio sobre esta tierra. Y de esto es lo que se trata. Por eso, cuando estamos hablando y todos se esfuerzan por entrar en el reino, no estamos hablando aquí que tú esperas morirte, que tú vayas a unos cultos, a que te preparen, a escuchar sermones y te mueras y vayas para el cielo. Dice, porque el cielo le pertenecen a Jehová y ha dado la tierra, a los hijos de los hombres. Esta tierra nos la ha dado a nosotros para que nosotros seamos los gobernantes y tengamos dominio. Aquí está lo nuestro, nuestra herencia. Queremos heredar la tierra. Todo lo nuestro está aquí, por eso no dice que vamos para el cielo, sino que venga tu reino. En la oración, Cristo le enseñó a los discípulos, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, ahora que se haga su voluntad aquí en la tierra, venga tu reino aquí a la tierra. Y eso es lo que vino Cristo, a restablecer el reino, gloria a Dios, a devolverle lo que el hombre había perdido. ¿Y qué se trata? Que estamos hablando, el gobernador, el Espíritu Santo, que está aquí, como dice el disco, está aquí para sanar, para consolar, para liberar, para guiar. El Espíritu Santo se le devuelve al hombre lo que el hombre perdió, gloria a Dios. Así que cuando estamos hablando, que todos se esfuerzan por entrar, estamos hablando en sus experiencias. ¿Cómo se vive el reino de Dios aquí en la tierra ahora? Dentro de nosotros por el Espíritu, el gobernador que está aquí en el Espíritu, porque el que se une con el Señor, un Espíritu es con Él. Y el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que todos seamos sus hijos. Por eso la palabra arrepentimiento quiere decir cambiar nuestra mente, nuestra mentalidad y nuestra manera de pensar. Y pensar como la realeza de quiénes somos. Eso es lo que se nos vino a devolver. Así que miremos aquí que estuvimos leyendo esta experiencia. Aquí en Isaías, capítulo 9, es importante, porque todo esto se profetizó antes de la venida del Rey aquí a la tierra. Para que nosotros, porque todo lo que vamos a hablar aquí es este mensaje, no hay otro mensaje. Y este mensaje es buenas nuevas, para que tú y yo entendamos de lo que el Rey mismo vino persona, creador del cielo y la tierra, Dios creador, nuestro Padre, vino aquí en persona a devolvernos a nosotros, o a entregarnos o a darnos, gloria a Dios, de nuevo que el reino, para que nosotros seamos los gobernadores y somos los herederos de nuestro Padre, gloria a Dios. Nosotros no fuimos puestos aquí para andar metidos en cosas religiosas. Eso es lo que nos hemos inventado nosotros mismos. Todas estas religiones las hemos inventado nosotros y no tiene nada que ver con el reino de Dios. Es más, en el reino de Dios está todo está en el reino de Dios, porque todo se originó, todo fue creado desde el reino de Dios. El reino de Dios fue el que creó el cielo y la tierra. El reino de Dios es dueño de todo esto, el Rey y su reino. Gloria a Dios. Y nosotros somos los beneficiarios. Gloria a Dios. Así que miremos aquí volvamos aquí a capítulo 9, que es importante. Isaías capítulo 9. Todas estas son buenas nuevas para nosotros. Todo esto es buenas nuevas para nosotros. Estas son las buenas nuevas de que aquí el Rey no está hablando de migaja y escombro. Se nos está hablando de todo, que lo hemos recibido todo. Cuando recibimos el reino, lo recibimos todo, mis queridos hermanos. Y eso es lo que el Rey quiere que nosotros entendamos, que busquemos, que indaguemos. Todo se trata de esta palabra, reino. Reino. ¿Y qué significa? Por eso Cristo, el Rey, cuando estuvo aquí en la tierra, trató de
quebrantar, de explicar en parábolas, en muchas maneras, lo que es el reino, que era semejante a tantas cosas, por él tratando de explicar su país. Por eso le dijo a Pilato, Pilato dijo, tú eres un rey, dice, pues claro, yo soy un rey, nací en un reino, en un país, y por eso he venido a testificar aquí de la verdad. Él nació rey, él nació en un país, nació rey, porque lo que nació de carne, carne es, como le dijo a Nicodemo, lo que nació del espíritu, espíritu es. Por eso nos habló que para entrar en el reino, en sus experiencias de cómo se vive aquí en la tierra, tenemos que nacer del espíritu. Y el espíritu es que nacemos del espíritu. Por eso es el que da el espíritu a todos aquellos que se lo piden. Cuando tú confiesas al rey que eres el rey y lo aceptas, te haces un hijo del reino. Gloria a Dios. Porque esto es algo, una promesa, es una herencia para todos sus hijos. Así que miremos esta experiencia antes de la venida del rey. Aquí en la tierra que lo leímos, pero es importante que lo leamos de nuevo, de que todo esto se trata de un gobierno, de su reino. Dice, porque nos ha nacido un niño, el niño es Jesús, que se habló, se profetizó en Isaías. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, el hijo es Cristo, para que entendamos. Y el gobierno reposará sobre sus hombros, la soberanía, que el gobierno iba a estar sobre sus hombros, que él que iba a gobernar las naciones. Cuando llegara aquí, venía a gobernar las naciones. Gloria a Dios. Por eso hoy en día es un reino o un gobierno espiritual a través del gobernador, que ya Cristo estableció el reino aquí en la tierra, su gobierno que está aquí en la tierra, el reino de Dios está aquí en la tierra ahora. Y nosotros no nos estamos dando de cuenta. Así que nos estamos perdiendo entrar en estas experiencias y hemos sustituido el reino de Dios por todas estas prácticas religiosas que tenemos hoy en día aquí en la tierra. Tenemos miles de millones de religiones y estamos metidos en cosas religiosas, y este libro no se trata de nada religioso, se trata de la constitución de un país soberano para los ciudadanos de ese país, para que nosotros sepamos cómo reclamar nuestros derechos como hijos del rey, de recibir o tener esta herencia que se nos ha sido devuelta. Por eso le dice ahí en Mateos capítulo 25, versículo 34, el rey mismo dice, venid, benditos de mi Padre, tomen su herencia. Aquí les traigo de nuevo a devolverles su herencia, que es el reino de Dios que fue preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Aquí se las vengo a devolver. Tomen su herencia. Gloria a Dios, como dice también ahí en Lucas capítulo 22, versículos 29 y 30. He aquí les entrego un reino, como el Padre me lo entregó a mí, yo se lo entrego a ustedes. ¿Para qué? Para que gobernemos y tengamos dominio sobre esta tierra, sobre todas las cosas. Y esto es lo que se trata todo esto. Por eso aquí lo estaba hablando. La soberanía reposará sobre su hombro, el gobierno reposará sobre sus hombros, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el dueño de todo, a Él es el gobierno. Gloria a Dios. Y se le darán estos nombres, que estamos hablando aquí, nombres, estamos hablando de título y de función. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es un príncipe. Se extenderán su gobierno y su paz, se extenderán su gobierno y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino. Cuando él vino, llegó el rey y su gobierno. Cuando hablamos de la palabra rey, no estamos hablando de gobierno. Cada país, los 194 países que hay hoy en día aquí en la tierra, cada país tiene un gobierno, tiene su constitución y tiene un gobernante que gobierna el país, que rige las leyes, sus normas. Pero aquí en esta constitución, Cristo es un rey y su palabra es ley. Y esta es la constitución para los ciudadanos de esta nación, para los hijos del rey y del reino. Porque este es un reino de hijos e hijas. Gloria a Dios, de reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre esta tierra. Por eso es que Cristo en la constitución dice que Él es nuestro hermano. Él es nuestro hermano mayor. Gloria a Dios.
a quien constituyó, ahí lo habla en Hebreos capítulo 1, versículo 2, a quien constituyó heredero de todo. Cristo, el Padre, lo constituyó a él heredero de todo. Y como él es nuestro hermano, nosotros somos herederos y coherederos del reino de nuestros padres, los bienes. Gloria a Dios. Por eso dice, no se preocupen qué van a comer, qué van a vestir, qué van a beber, qué casa, qué carro. No se preocupen porque es mi reino, si él es el dueño y nosotros somos sus hijos, imagínense. Por eso aquí no nos vamos a hablar de ustedes, migaja y escombro, y que ofrendas, como mantienen hablando hoy día, que si yo le doy a Dios, Dios te multiplica, que si yo diezmo, que tengo que pagarle a ellos el diezmo, y todas estas vainas que los religiosos hoy en día andan hablando. En el reino tú no te preocupas por nada. Imagínense a Salomón, cómo lo enriqueció. Fue el mismo Cristo que enriqueció a Salomón. Salomón no le pidió plata. Salomón le pidió, dame entendimiento, conocimiento y sabiduría. Y miren lo que hizo el rey. Entonces aquí en el reino no nos preocupamos, vamos a hablar de plata porque él dice que él es el dueño del oro y la plata. Lo que todo el mundo busca hoy en día. Pero en el reino no te preocupas por nada. Gloria a Dios. Dice, se extenderá su soberanía o su gobierno y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Esto aconteció hace más de 2000 años. Ya estableció el reino aquí en la tierra. Ahora se ejerce, el que aplica la policy y la constitución es el gobernador que está aquí. El gobernador está aquí, en la tierra, que él es el que representa el reino de Dios, el gobernador que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque ya se estableció el reino de nuevo aquí en la tierra, en el espíritu del hombre. Gloria a Dios, porque el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Por eso dice, el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que ahora somos hijos de Dios. Y ese es el plan y el propósito de Dios. Gloria a Dios. Así que vemos esto. Vamos también aquí en Samuel, porque antes de esto Samuel también profetizó de lo mismo que estamos hablando, porque también es un pacto. Pacto es un contrato, unos compromisos que hizo Dios con David. Gloria a Dios. Hablando del rey que venía, de lo que acabamos de leer. Samuel capítulo 2, Samuel 2 de Samuel capítulo 7, gloria a Dios. Leámoslo de aquí desde el 11, porque esto ya se está profetizando, lo que estuvimos hablando, que los profetas profetizaron la venida del rey. Todo el Antiguo Testamento, en la Constitución, fue de que los profetas profetizaban la venida del rey, que venía el rey. Venía el dueño de su mundo, gloria a Dios. Y esas es buenas nuevas. ¿A qué? A restablecer el reino de Dios aquí en la tierra al hombre. Para que el hombre tuviera de nuevo el gobierno de gobernar y tener dominio sobre la tierra. Este es todo el plan y el propósito de Dios, y esto es lo que se trata. Y eso es lo que nos están anunciando, las buenas nuevas, porque eso es lo que mandó Cristo, el Rey, a sus apóstoles a predicar. Ahí en Mateo capítulo 10, versículo 7, va y predique este mensaje, el reino de los cielos ha llegado. Y en 24:14 dice, será predicado estas buenas nuevas del reino para testimonio a todas las naciones. Estas son las buenas nuevas. Y eso es lo que nos andan predicando hoy en día los religiosos. Nos hemos metido en cosas religiosas, en cultos religiosos, en prácticas religiosas, y eso no está haciendo efecto a nada ni a nadie. Eso no va a llenarte. No va a darte la solución, la respuesta de que todos necesitamos, pero el reino de Dios sí, el reino de Dios lo abarca todo, tanto pasado, presente, futuro, milenio, eternidad, todo lo abarca el reino. Gloria a Dios. Y esto es lo que tú necesitas, el reino de Dios. Y eso es lo que vamos a estar aquí comunicando, estas buenas nuevas. Bueno, leemos el versículo 11. Desde el día, le está hablando a David, ¿no? El rey que conquistó todos sus enemigos, era redil de las ovejas, tomó el redil, que era pastor de ovejas, y lo ascendió a rey.
Era pastor de ovejas y lo ascendió a rey. ¿Sobre qué? Sobre todo Israel y sobre las naciones alrededor de él. Hoy en día todos quieren ser pastor, pero David era pastor. Ahora él es un rey. Por eso dice Cristo que nos hizo no pastores, sino reyes y sacerdotes para gobernar y reinar aquí en la tierra. Gloria a Dios, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Eso es lo que nos constituyó a nosotros, reyes, como hijos, porque Él es un rey y los hijos son reyes. Gloria a Dios. Entonces le dice, desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor hace saber que será Él quien te construya una casa cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados. Yo pondré, dice Jehová, en el trono a uno de tus propios descendientes. Pondré en el trono a uno de tus propios descendientes. Este descendiente es Jesús. Y afirmaré y estableceré su reino. Y estableceré su reino, ¿dónde? Aquí en la tierra. Y será Él quien construya una casa en mi honor. Y yo afirmaré o estableceré su trono real para siempre. Estableceré su trono real aquí para siempre. Por eso se aconteció hace más de 2000 años. Por eso el reino de Dios está aquí ahora, espiritualmente, por el gobernador que ya se estableció aquí en la tierra. Por eso vino a colonizar y dejó el reino establecido y le devolvió al hombre y nos ha llamado a ser parte de su reino y de su gloria. Lo hizo ahí en la primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, dice que nos llamó a ser parte de su reino y de su gloria. No nos llamó a ser parte de religión y de religiones. No tiene nada que ver, porque el hombre no perdió una religión. Lo que tú perdiste fue el reino, el gobierno, el dominio, por un usurpador que se llama Satanás. Por eso vino a aplastar la cabeza, dice que le aplastó la cabeza, dice que lo despojó, lo humilló y lo llevó a un desfile victorioso. Y no le arrebató, lo ató al enemigo y le quitó, ¿qué? Lo que el diablo se había robado, el reino. Gloria a Dios. También lo vemos aquí, se confirma acá en el Nuevo Testamento, cuando ya el ángel se le aparece a María y le habla de lo mismo. Todo esto se estaba hablando del reino, porque eso fue lo que perdió el hombre y por eso fue que lo que Cristo vino a restaurar, a devolverle al hombre de nuevo. Para que nosotros entendamos este mensaje, que este mensaje es sencillo, pero como hoy día no se está predicando este mensaje, esto es algo que se perdió. Estamos hablando de 194 países, pero existe otro país, el país original, donde todo se creó, el país que creó todos los países y todos los gobiernos de la tierra. Gloria a Dios. Por eso no podemos ignorar el reino de Dios. Por eso este es el mensaje que todos necesitamos escuchar. Gloria a Dios. Aquí en Lucas capítulo 1, miremos en Lucas capítulo 1, miremos versículo 30. Gloria a Dios. Lucas versículo 1, versículo 30, vamos a ver. Gloria a Dios. Le dijo el ángel que se le apareció a María, el ángel Gabriel, le dijo: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel: que harás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre grande, y lo llamarás hijo, y se llamará Hijo del Altísimo, Hijo de Dios del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí vimos la historia, que nació Jesús y creció, pero Él es el Rey. Jesús era el Hijo de David, Cristo es el Rey. Gloria a Dios. Y eso se estableció hace más de 2000 años. Gloria a Dios. Así que estamos viendo todos estos ejemplos que habla la Constitución, que todo lo que se hablaba, lo que se trataba y de lo que esto se trata es del reino de Dios.
Un reino establecido, un reino perdido, usurpado, y un reino recuperado, gloria a Dios, que ya esto se aconteció hace más de 2000 años. Ahora el hombre puede cumplir con ese propósito porque esto fue lo que se entregó y tú tienes que entender. Por eso te manda a buscar primeramente su reino y su justicia. Nunca Dios nos ha mandado a buscar religiones. El reino de Dios, como le dijo a los fariseos, ahí en Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21, de cuándo había de venir el reino. Le dice, no, el reino de Dios no va a venir con la advertencia, que está aquí en esta religión, en este culto, en esta estructura, en todo lo que vemos hoy en día, que allí es. Le dice, no vayan y lo sigan porque aquí el reino de Dios está dentro de ustedes. El reino de Dios que está dentro de nosotros es sencillamente el gobernador, el Espíritu Santo. Por eso habla que nosotros somos templo del Espíritu Santo, donde Dios vive por medio de su Espíritu. Ese es nosotros somos ese templo, esa casa, esa morada. Lo que nosotros llamamos es aquí que vino a morar de nuevo el Espíritu Santo, el gobernador, el representante del reino de Dios que está aquí en la tierra. Y Él es que nos guía a toda justicia, a toda verdad, que también lo vamos a ver. Gloria a Dios, que esto es importante. Por esto eso se trata de lo que se hablaba de la venida. Miremos también ahí miremos en Daniel también, que todo esto estamos hablando de lo que se profetizó, ¿no? Era que la venida del rey, y todo esto se trataba solo de una sola cosa, del reino. El reino, que venía el rey aquí a su país, a restablecer el reino de nuevo. Gloria a Dios. Miremos aquí porque esto es muy extenso y aquí vamos a estar comunicándoles este mensaje, estas buenas nuevas, para que nosotros tomemos conciencia. Por eso la palabra arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestro pensamiento, de la manera que hacemos las cosas, de lo que estamos caídos, lo que hemos involucrado hoy en día son cosas religiosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Y eso no está dando resultados. Por eso llama a todas las naciones, todo pueblo de ninguna nación, a que escuche estas buenas nuevas, de que te ha llamado a ti a ser parte de su reino y de su gloria. Gloria a Dios. Miremos estos, miremos aquí miremos el capítulo 4, Daniel, que habla del reino y del gobierno. El reino, la palabra reino es gobierno. Gloria a Dios. El 4, capítulo 4, Daniel, capítulo 4. Vamos a Daniel. Todo esto es lo que vamos a estar comunicando aquí con ustedes. Estas buenas nuevas del reino de Dios, capítulo 4. Miremos el versículo 3. Vemos unos versículos aquí que todo lo que se va a hablar de este gobierno, que el rey venía con su gobierno aquí en la tierra a dominar todas estas cosas. Dice Daniel en capítulo 4, versículo 3, dice, cuán grandes son sus señales, cuán potenciosas sus maravillas, su reino es un reino eterno. Su reino es un reino eterno. Su gobierno permanece de generación en generación. Su gobierno permanece de generación en generación, por toda la generación, en cada generación que se levanta, porque los gobiernos hoy en día son transitorios. Se levanta un gobierno, se levanta otro gobierno, cae uno, se levanta otro, son transitorios, pero no el reino de Dios. Gloria a Dios. Su reino es un reino eterno, porque Dios es eterno. Por eso es que nos ha llamado a ser parte de su reino y de su gloria. Esto es eterno, para que nosotros gobernemos naciones, para gobernar aquí la tierra, para tener el dominio, poder, autoridad sobre nuestra área donde Dios nos asigna, pues en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar, donde tú estés. Tú eres el que representa ese gobierno celestial aquí en la tierra. Gloria a Dios, como dijo Jesucristo. Esto es importante. Su gobierno permanece de generación en generación. Veamos el versículo 17. Esta historia es importante porque aquí habla de Nabucodonosor, que era un rey
en ese entonces de Persia. Se creyó pues grande, el más grande, como un dios, y Dios lo tuvo que castigarlo por 7 años, le dio un castigo, que él creía que era el rey de esta tierra, pero no se da de cuenta que el rey de reyes era Dios, y él lo tuvo que vivirlo. En el versículo 17 dice: los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos, es el soberano, y que se lo entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre Él al más humilde de los hombres. Veamos el versículo 25. Versículo 25 y 26. Aquí nos vamos a dar cuenta. Gloria a Dios. Le dice aquí a Nabucodonosor: usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Lo he cortado para que podamos darle el punto. Comerá pasto, aquí está hablando de Nabucodonosor, como el ganado, y se amparará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo, que Él gobierna todos los reinos del mundo, y que se lo entrega a quien Él quiere. Recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo, que el verdadero reino es el del cielo, que Dios es el que gobierna. Aquí estamos viendo que Él gobierna el reino de los hombres. Todo esto está hablando del reino, que Él es el que gobierna el reino de los hombres. El gobierno de los hombres, que Él es el que reina o gobierna, y que pone al que Él quiere. Y eso es lo que se trata, de que el Señor, todo lo que habló en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, está hablando de su reino. Gloria a Dios. Y esto es lo que hemos estado transmitiendo, lo que le traemos, como lo reiteramos de nuevo, lo que Cristo trajo aquí a la tierra, lo que anunció, lo que predicó, lo que anunció, pues solamente este mensaje. Y eso es lo que se trata, eso es lo que Dios nos ha llamado. Gloria a Dios. Por eso lo vimos ahí en Santiago, capítulo 2, versículo 5, que nos ha hecho herederos de su reino. Gloria a Dios, al que le ama nos ha hecho herederos de su reino, para que esto sepamos de qué se trata todo eso, que nos ha hecho herederos de su reino. En el versículo Mateo 25, 34, que hemos heredado, Mateo 5, 3, 10, que nos pertenece el reino, en Lucas 12, 31, 32, que le ha placido darnos el reino, que nos ha entregado el reino, que hemos recibido el reino, y todo esto se va a tratar de este mensaje. Solo de este mensaje, porque no hay más. De eso es lo único que se trata. Todo esto es lo que estamos haciendo aquí. Vamos ahora a mirar aquí también. Miremos en Juan. Vamos a mirar aquí en Juan, capítulo 14. Miremos una experiencia aquí también, porque es importante que atemos esto con el gobernador. Por eso dice el Señor, cuando hizo la obra, dice: hecho está, la obra que me diste, dice la obra. Ahora me voy. Se va el rey, pero me voy y ahí les envío a otro. Me voy yo y les envío a otro. ¿Quién es el otro? El gobernador. Gloria a Dios. Porque ya Cristo hizo su obra, el rey vino aquí a la tierra, terminó su obra. ¿De qué? De establecer el reino de nuevo al hombre. Por eso me voy, ahí les envío al que ustedes necesitan. Miremoslo aquí en capítulo 14. Miramos el capítulo 14. Gloria a Dios, versículo 15 al 17. Dice ahí el versículo 15: si me ama, guardad mi mandamiento. El mandato, no, el mandato es de amarlo. Y yo rogaré al Padre y le dará otro. Y le dará otro. Habla Consolador, otra persona, que se va a Él y viene otra persona. El que está aquí es el gobernador, el Espíritu Santo, que es la persona más importante en esta tierra, y todos necesitamos conocer a esta persona, que es el gobernador, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene aquí
a enforzar o a representar esta constitución para ejecutar, para darte esos derechos que te pertenecen como hijo. El Espíritu Santo está aquí nomás para cumplir con esta constitución. Él está aquí para cumplir con esta constitución, lo que está aquí escrito, la constitución de Dios, para aplicar la constitución, para que tú puedas obtener esos derechos que te pertenecen como hijo, cómo tenerlo, cómo apropiarte de todo lo que es tuyo. Gloria a Dios. Dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el gobernador que representa el reino de Dios, que está aquí en la colonia, para que esté con ustedes para siempre. Él es que va a estar con nosotros para siempre. Gloria a Dios. Dice el Espíritu de verdad, que Él es una persona. Él no es esto que hoy en día andamos viendo, que la gente unta aceite, vive a pegarle en las manos, la gente se apalatea y cae en el piso y babea, o la gente empiezan a soplarlo, a tirarlo. Él es una persona. Él es una persona para aplicar la constitución para los ciudadanos, para hacerte un ciudadano, para darte esa ciudadanía. Si tú has entrado a otro país, como le dijo Cristo a Nicodemo, para entrar en mi país, tienes que nacer del Espíritu. Tienes que nacer, recibir el Espíritu, como me llaman nacer de nuevo, recibir el Espíritu. Cuando tú recibes el Espíritu, como el que nace de carne es lo que nace del Espíritu. Espíritu es. Tienes que nacer en esta nación y hacerte un hijo. El Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede ver, no puede recibir. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes, porque mora con ustedes y estará con ustedes. ¿Quién es el que está aquí ahora? El gobernador, el Espíritu Santo que está aquí en la colonia. Eso fue cuando Adán pecó, el Espíritu Santo salió, pero ahora cuando vino Cristo, de nuevo a devolver el Espíritu Santo. Por eso yo me voy, ahí les envío el otro, el que ustedes necesitan, el que habíamos perdido, es el gobernador. Todo esto se trata del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Él es el gobernador, es el que necesitamos. Él es la persona, es el que representa el reino de Dios aquí en la tierra hoy en día. No estas cosas y prácticas, Él está aquí dentro de nosotros, y que se une con el Señor un espíritu. El Espíritu da testimonio a mi espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Miremos el versículo 25 y 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el gobernador, el Espíritu Santo es una persona. Él habla, se comunica, no es un humo o una cosa rara que hoy en día estamos haciendo, que cosas que espíritu. No, él es una persona que viene a aplicar la Constitución, a implementar, a esforzar la Constitución para que usted tenga estos derechos, ya desde un ciudadano. El Espíritu Santo, el Consolador, el gobernador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Gloria a Dios, todo lo que le he dicho. También miremos aquí cerremos aquí en Juan 15, capítulo 15, versículo 26. También hay aquí otro versículo del Espíritu Santo, el gobernador. Gloria a Dios. O veamos el 16. Miremos el 16, versículo 7. Comencemos aquí. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Vino el rey, hizo la obra de ¿qué? De establecer el reino de nuevo aquí en la tierra, en el hombre. Gloria a Dios, de devolverle al hombre. Aquí les entrego el reino, como mi Padre me lo entregó a mí, yo lo entrego a ustedes. El gobierno de gobernar aquí en la tierra. Para eso el hombre y la mujer fueron creados, como lo dice ahí en Génesis capítulo 1, 26. El hombre fue creado para gobernar, para tener dominio sobre todas estas cosas. No que tú me domines a mí o yo te voy a dominarte a ti. A nadie se nos dio. No tenemos derecho de gobernar a nadie, sino sobre los recursos. Gloria a Dios. Por eso dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. El rey se tenía que ir el rey. Porque si no me voy, el gobernador no vendrá. Si no me voy, el gobernador no vendrá a ustedes. Mas si me voy, se los enviaré.
Si me voy, les enviaré ¿a quién? Al gobernador, al que ustedes necesitan, el gobernador, el Espíritu Santo, que es el reino de Dios aquí en la tierra ahora. Es el que representa. Todo esto se trata aquí, el negocio que tú tienes que hacer aquí es con el gobernador. Es el primero que se tiene que mover en tu vida. Es el primero que tienes que aceptar. Es el primero que te va a convencer de juicio, de justicia y de pecado. Es el que el mundo perdió, es el que necesita. El gobernador. Gloria a Dios. Gloria a Dios, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del error de su pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. La gente no cree en el Rey. La gente no cree en eso, que el reino de Dios está aquí, hay que creer. Todo esto para los que creen. A los que creen, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, los que lo recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Todo esto se trata de hacernos hijos. Gloria a Dios. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Ya está en el trono a la diestra del Padre. Está Cristo y aquí está el gobernador, el que representa el reino de los cielos. Está aquí ahora, el reino de Dios está aquí por medio de su gobernador. Gloria a Dios. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido ya juzgado hace más de 2000 años. Se despojó de lo que se había robado. Gloria a Dios, de la autoridad, del dominio, se lo volvió al hombre. Ahora el poder no lo tiene Satanás, el diablo. Ahora lo tienen los hijos de Dios. Se nos devolvió el reino de nosotros gobernar, que somos los agentes legales aquí en la tierra como hijos de Dios. Gloria a Dios. Y tengo muchas cosas más que decirles, pero ahora ustedes no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyera y se lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Todo. A quien constituyó, ¿no? Esta es la constitución, a Cristo, que lo constituyó heredero de todo, y a nosotros, como sus hijos, nos hizo herederos y coherederos. Todo esto se trata del reino de Dios. Por eso nos mandó a buscar el reino y su justicia, no religión. Si seguimos en estas cosas religiosas hoy en día, nunca vamos a conocerlo, ni a entenderlo, ni a tener los beneficios. Necesitamos volver a la Constitución y de qué se trata esto. Así que hasta la próxima. Ahí los bendigo con este mensaje, estas buenas nuevas del reino de Dios. Paz.